Buenos días, estimados alumnos, o buenas tardes, según el horario que estén escuchando este video. El tema que hoy nos ocupa es el tema de globalización y nueva economía, que va a completar los conceptos generales que hemos venido desarrollando de nuestra materia. Yo soy Patricia Rodríguez, su profesora, y vamos a comenzar hablando de globalización, redes e Internet. ¿Y por qué hemos tomado este tema globalización, redes e Internet? Porque la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, de los alumnos míos, eh, van a ser a corto tiempo ingenieros en sistemas y trabajan con los sistemas de información, entre otros. Entonces, el tema de la información ha sido un tema recurrente en materia de preguntas, razón por la cual vamos a desarrollar estos breves conceptos que nos sirva para introducir en lo que es actualmente cómo estamos viviendo los procesos económicos a través de la globalización, que se inicia, podríamos decir, en los 90, como redes globales de mercado, a través de quienes, de las empresas que iban interrelacionándose y atendiendo mercados cada vez mayores. A su vez, los estados inician procesos de regionalización a través de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, de intercambio de bienes y servicios, hasta la conformación de los mercados comunes, antes los tratados de integración, luego los mercados comunes, como el mercado común europeo o nuestro Mercosur, que van teniendo cada vez relevancia, ya no solo en lo comercial, como es el intercambio de bienes y servicios, sino también en una serie de normas a respetar los estados y establecer una serie de barreras arancelarias al ingreso de otros, prevaleciendo algunos intercambios frente a otros. Este crecimiento también se va acompañando a nivel de la sociedad, porque al ir desdibujándose las fronteras, primero desde lo laboral o desde lo comercial, interactuamos sin tener en cuenta dónde nos encontramos físicamente, y luego también hasta nuestras vidas personales se ven influenciadas. Entonces ya hablamos de una globalización de las sociedades en su conjunto. Surge aquí la idea de la sociedad del conocimiento. Hoy hablamos de sociedad del conocimiento, pero ¿qué se entiende por ello? Para entender lo que es conocimiento, primero tenemos que entender qué es un dato. Y un dato es todo aquello que nosotros podemos medir. Por ejemplo, el tamaño o la superficie de una mesa de escritorio es un dato de la realidad. La superficie del aula de la clase de economía es un dato de la realidad. O la superficie de un hospital es otro dato de la realidad. La cantidad de respiradores que puedan existir en un hospital es otro dato. Pero todos estos datos de cosas que podemos contar o medir estadísticamente, como puede ser el porcentaje de médicos o de médicas que atienden en determinado hospital o centro de salud, el salario que percibe un profesor, o también podríamos decir algún dato en porcentual, como puede ser el porcentaje de estudiantes que asisten a esta clase, son los datos que podemos medir. Si estos datos están organizados con ciertos criterios de clasificación
y sistematizados, nos vamos a encontrar frente a lo que denominamos información. Entonces la información ya me está dando, no es un simple dato, sino que en el marco de una sistematización es un poco más profundo lo que me ofrece, por eso lo denomino información. Cuando esta información se encuentra sustentada por una teoría científica, vamos a hablar de conocimiento, porque ya va a poder permitirme explicar la causa de un fenómeno o de un hecho observado y también su consecuencia, y poder así predecir un resultado, por ejemplo. Entonces me baso en un conocimiento donde manejo la información y puedo predecir un resultado o entender la causa de un acontecimiento. En esta sociedad donde tenemos tanta información y tanto conocimiento, ¿qué ocurre con los procesos de globalización económica y cómo influyen? Se forman redes de integración. Decimos geoeconómica y geopolítica del capital. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos del capital como un recurso de la producción, hablamos no solo del capital económico como pueden ser financiero, sino que hablamos también de capital que puede ser un inmueble, una planta, herramientas, y hablamos de un capital humano como es el de los trabajadores que aportan el trabajo de sus manos, físico, y también el trabajo mental, para lograr un objetivo que es un proceso productivo, genere un bien o un servicio a comercializar en un mercado. ¿Y en qué afecta? Afecta. Cuando decimos geoeconómicamente, ¿cómo va a estar ubicada geográficamente los distintos tipos de producción? ¿En función de qué? En función de los recursos y en función del conocimiento de la información que nos permitan interrelacionar esos recursos para generar un efecto. Y geopolítica, ¿y por qué? Teniendo en cuenta los recursos que tiene una determinada región, podrá un Estado planificar su desarrollo en función de lo que tiene justamente para poder crecer económicamente, generando efectos positivos para todos. Entonces, impacta en la economía, impacta en lo cultural. Ya no solamente hablamos de estos mercados globales, hablamos también de que si nosotros queremos conocer la historia de un lugar, podemos a través de un buscador llegar a esa información. Podemos hasta pasear por un museo virtualmente o podemos escuchar una ópera en vivo o a nuestro cantante favorito o disfrutar de las obras pictóricas que nos interesan. Es decir, podemos ir creciendo culturalmente, entendiendo a distintas culturas y sus historias, de manera que nos permita, incluso esta clase, que nos permite a una forma académica poder desarrollar un tema de estudio en conjunto. Y también impacta socialmente, porque nuestras vidas, no solo como profesionales o como comerciantes o empresarios, sino que desde lo personal, se ven impactadas por la globalización. Establecemos amistades por las redes, nos permite contactar y conocer gente que vive, que tiene culturas diferentes y que viven en lugares y en regiones muy distantes, y establecer amistades e incluso afectos, matrimonios o divorcios se ocasionan con la información que tomamos de las redes. Pero seguimos diciendo, en menor grado influye en la política, porque la política se relaciona con el Estado, se relaciona con el poder como uno de los elementos del Estado. El Estado tiene 3 elementos: el poder, la ciudadanía y el territorio. El poder hacia la soberanía del Estado. El Estado mantiene la soberanía y entonces simplemente en esta suerte de integración y de globalización
Solamente lo que es delegado es lo que se toma en consideración manteniendo su soberanía. Vamos a ver más detalles cuando avancemos en sector público, cuando hablemos un poco en macroeconomía sobre estos temas, pero hoy tengamos en claro que en la política es la que menos avance tiene globalmente por una cuestión propia de la soberanía del Estado. A su vez, las organizaciones van perdiendo las fronteras, de manera que ya para aumentar un valor en la cadena de valor, los sistemas de comunicación y el intercambio de datos nos permite sin tener en cuenta dónde estemos físicamente. Entonces se debilitan las fronteras en este proceso de globalización. Y las tecnologías de información, las TICs, nos permiten nuevos diálogos, nuevas alianzas. Nuevos diálogos si hablamos de nuevas formas de comunicación, si se quiere un nuevo lenguaje, porque el lenguaje de las redes no es el mismo lenguaje coloquial al que estamos acostumbrados. Entonces, este nuevo lenguaje también nos lleva a nuevas formas de establecer alianzas y nuevas alianzas, porque tenemos acceso a lugares más distantes. Por otro lado, las redes no son solo entre organizaciones, también son entre personas. Permiten que las personas podamos proveer información y generemos decisiones. Es decir, recibimos información, tomamos decisiones, con nuestras acciones seguimos influyendo, damos más información y generamos nuevas decisiones. Por eso decimos que los efectos no son lineales, sino que los efectos son geométricos o exponenciales, dependiendo. La economía global, entonces, nos permite formar un sistema de varios niveles que se van a interrelacionar y que van a permitirnos o van a tener en cuenta nuestro desarrollo potencial local y regional para establecer estos sistemas de cooperación que nos permitan este crecimiento global. Por eso hablamos de externalidades de red. Cuando veamos mercado más en detalle vamos a ver, volver a ver qué es una externalidad. Pero acá nos centremos en el tipo de externalidad a la que nos lleva la información y la globalización. Se define la externalidad como aquel efecto que nosotros logramos, pero no habíamos buscado. Cuando planteamos un proyecto de inversión con una meta o un objetivo determinado, no planteamos no planteamos la externalidad de la red, sino que en el camino para el logro de nuestro objetivo principal, hemos generado un efecto que tuvo un impacto, en este caso positivo, por eso es una externalidad positiva, ya que genera beneficios mayores para cada uno de los actores que han participado en el proceso. Mientras las externalidades tradicionales, esto no ocurre, el resultado es más lineal, no depende de la conducta y de los actores afectados. En las externalidades de red sí, porque los beneficios no son lineales, son, como dijimos, geométricos o exponenciales. Los procesos de globalización económica, entonces, van a implicar tener una red empresarial global para los tres aspectos que tratamos en la microeconomía: para la producción, para la distribución y para el consumo. En materia de producción vamos a analizar lo que hace la información como un factor de la producción. Cuando hablamos de factores en la economía tradicional, hablábamos de tierra, trabajo y capital. Y se sostenía que la información era parte del capital de la empresa. Pero vamos a ver que esta nueva economía, estos nuevos conceptos, están llevando a un avance en esto y a plantear que la información ya no forma parte del capital de la empresa, sino que en sí misma sea considerada como un factor de la producción. Lo vamos a ver un poco más adelante.
En lo que hace a la distribución de nuestros bienes y servicios, la simplifican, porque en materia de servicios se puede realizar con menor costo, más inmediatez y más rapidez a través de la red. Y en lo que hace al consumidor, puede ver satisfecho más rápido su necesidad. Sin embargo, también ante una insatisfacción se nota con más inmediatez y también con esa misma dinámica puede surgir un producto mejorado que satisfaga a ese consumidor y vamos a ver tanto el impacto positivo como el negativo rápidamente. ¿En qué se vinculan estos mercados con los procesos que estamos desarrollando? Por una parte nos permiten la formación de economías de escala. El establecimiento de redes y nuevas alianzas permite a aquellos pequeños productores generar alianzas estratégicas que les permitan ingresar a mercados más grandes y poder competir disminuyendo sus costos en economías de escala. Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, nos permiten mantenernos constantemente interconectados. Ya se desdibuja esa cuestión de decir que uno trabaja en un horario determinado. Es constante, porque los mercados, vamos a ver, siempre están abiertos. Va a permitir un intercambio de estos avances en investigación, en innovación y en tecnología. Porque una vez que se avanzó, la información está a disposición. Antiguamente, la información se tenía en libros, y los libros los tenía el que los escribía, el que los compraba, los guardaba en cajas fuertes. Para acceder era mucho más difícil. Hoy la información y los libros se encuentran en formato digital en las nubes, donde es más sencillo acceder, más allá que igual implica pagar un costo y tener el acceso a las herramientas necesarias y al conocimiento para poder saber utilizar esa información. Porque también la abundancia excesiva de la información nos trae decisiones equivocadas. Por otro lado, hablamos de innovación. ¿Y qué se entiende por innovación? Innovar es tomar lo que conocemos, lo que tenemos alrededor y poder darle un uso, una función diferente y superadora que satisfaga las necesidades nuevas que vamos teniendo cada vez. Y la tecnología es lo que nos potencia este intercambio y esta innovación. De tal manera que el acceso al conocimiento es más simple a las empresas que están entrelazadas, porque la generación de redes nos permite acceder a un conocimiento cada vez mayor. Y también le da un nivel a los mercados financieros de control de grandes corporaciones que ahora son multilaterales, así como los más pequeños se van uniendo, los más grandes también. Y entonces ya hablamos de organizaciones multilaterales, sobre todo en materia de servicios que son muy especializados. La economía, la nueva economía, es como una nueva visión que supera en algunos aspectos a la economía tradicional, porque tiene que ver con la realidad actual y los cambios que hemos tenido en el mundo globalizado. Se basa en la información, el conocimiento, se basa en la competitividad, la productividad y la producción. La información y el conocimiento como un factor de la producción potencia los demás factores para generar efectos económicos beneficiosos para todos más elevados. Entonces vamos a hablar de las 3E, la economía, la eficacia y la eficiencia. La economía, que es el uso de los recursos y de la información de manera adecuada, de no estar dilapidando los recursos. La eficacia,
trata de que el objetivo que hemos planteado, los recursos se utilicen para conseguir ese objetivo y no se pierdan colateralmente en otras cuestiones que no son las que nos ocupan. Y la eficiencia refiere a la utilización del tiempo, de los recursos en función del tiempo. Es decir, lograr el objetivo con mayor rapidez, a un tiempo mayor, porque la dinámica y la inmediatez acá pasan a ser fundamentales. Por otro lado, las formas de trabajo cambian. Hoy trabajamos más con nuestra mente que con nuestras manos, y lo van a ver ustedes cuando sean ingenieros y los ingenieros de sistemas, cuando desarrollan nuevas APPs, trabajan más con sus mentes, el producto es un servicio que es un intangible y tiene un valor muy importante, lo vamos a ver, porque nos permite potenciar los otros recursos que son tangibles. No dejamos de trabajar con las manos, pero tenemos un componente mayor mental en nuestros productos. Y las tecnologías no sustituyen el pensamiento, pero lo aumentan, porque nos permiten ser eficientes en la utilización de la información e interrelacionarla de una manera más rápida, siempre que la tengamos organizada, por supuesto, de una manera mucho más rápida y más eficaz, básicamente. Se trata de un sistema económico basado en la libre empresa. ¿A qué se refiere a esto de la propiedad privada, los mercados abiertos? En que nosotros cuando hablamos del principio de escasez en la economía tradicional, que vemos cómo todos los conceptos de la economía se basan en el principio de la escasez, en materia de información el principio es opuesto, es el principio de la abundancia. La información está en abundancia en las redes. Otra cosa es que yo acceda a esa red. La información está en abundancia en las redes. Para acceder a la red debo tener la tecnología, debo estar preparado, tener el conocimiento para acceder. Y además, una vez que la tenga, tengo que saber cuál es la información adecuada que necesito utilizar para lograr el objetivo. Entonces, esto refiere a que en las redes no hay jurisdicciones. Es difícil que el Estado intervenga porque no tiene jurisdicción para legislar, para establecer normas. Hoy son los desafíos de los Estados establecer tratados internacionales que lleven a una unificación del derecho internacional en estos grandes temas. ¿Por qué? Porque el sistema en sí mismo es de abundancia y no hay fronteras. Si no hay fronteras, el Estado no puede regular. El capital básicamente es intelectual, es el conocimiento del trabajo. Conocemos el producto, conocemos los clientes, sabemos cómo trabajar. El trabajo pasa a ser en equipo, pasa a ser transversal. Hay una suerte de liderazgo en materia de trabajo en función de lo que cada uno puede aportar para lo que se desea encontrar una solución, y eso es una forma diferente de trabajo, menos centralizada, con un liderazgo más de equipo y un gran capital de tipo intelectual, que lleva a ¿qué? A generar, desarrollar y transformar nuevas ideas. Hablamos de innovación en la globalización y sobre todo de tener nuevas ideas que busquen soluciones a las nuevas necesidades. Hay un nuevo sector industrial que no tiene chimeneas, porque se basa en el capital intelectual y que tiene un impacto importante de la tecnología y el Internet sobre la economía. Mueven niveles de ingresos muy importantes, por eso su impacto, como volvemos a repetir, no es lineal, sino que es exponencial o geométrico. Esta nueva forma de dialogar, con nueva forma de hacer negocios,
genera nuevas oportunidades de acción. Hay que estar siempre atento a las nuevas oportunidades que se generan en los mercados. Pero son mercados sumamente competitivos que utilizan nuevos medios para llevar a cabo la producción. Repetimos, la innovación es constante, la rapidez y la accesibilidad de la información son muy importantes, el cambio de la gestión de la empresa y la organización del trabajo. Acá podríamos desarrollar muchos ítems, pero solo vamos a decir en general que las empresas hoy ya no trabajan con esos grandes edificios con cientos de personas, sino que se organizan trabajando desde casa. El trabajo es más informal, el trabajo es más dinámico, no se ingresa a una empresa desde el nivel más bajo y se llega a los niveles gerenciales, se va cambiando rápidamente de trabajo, van consiguiendo otros, hay mucha independencia, el profesional independiente cada vez es mayor, lo que nos convierte a nosotros en pequeños empresarios, razón por la cual también es importante cómo se nos ha ido acá. Razón por la cual también es importante cómo vamos a trabajar. Y este otro punto de la nueva economía. Hay mayor nivel de productividad, con una alta calificación de mano de obra y alto nivel de educación. La educación y la capacitación son constantes y no la podemos perder, porque de eso depende nuestra presencia en los mercados. Y hablamos del nuevo factor de la producción, la información es circular y transversal, nos permite interconectar los factores de la producción, ser más eficientes y tener mayor rendimiento. Esa es la principal característica de la información. Por eso hablamos de un nuevo factor. Básicamente características. El mercado es de competencia perfecta, como dijimos, la mano invisible de Adam Smith lleva al equilibrio del mercado, al que se ingresa y se retira rápidamente, los canales ya no son físicos, son digitales, las TICs nos crean competencia a nivel global, innovar es la palabra clave, las ideas y la información son necesarias para este proceso de innovación y no podemos perder la globalidad, todo tiene que ver con todo. No solo especializarnos en un tema, sino tener la visión panorámica de lo que está ocurriendo nos va a permitir actuar rápidamente en el mercado, porque es un mercado de la inmediatez, donde nada dura, los cambios son recurrentes y explosivos, es cambiante, hay que ser muy dinámico, es complejo, son muchos los actores y siempre surgen nuevos. Permite reducir costos en forma importante, capital es intelectual, los costos de transporte no son necesarios, las formas de organización son más sencillas y la interacción es más rápida. Los transportes son virtuales, podemos así acceder a nuevos productos y nuevas formas de participación que nos permite estar conectados, no en lugares físicos, sino en espacios, en una nube donde podemos intercambiar. Por ejemplo, Mercado Libre. Esto es simplemente una introducción al tema que espero que les resulte sumamente útil y podrán acceder a mayor información si les interesa, donde podamos desarrollar este tema. Vamos a continuar un poquito más cuando veamos en macroeconomía el tema del desarrollo. Vamos a ver cómo estos conceptos van cambiando y la importancia que tiene hoy analizar este mundo globalizado con los nuevos desafíos que les presenta particularmente a los ingenieros, a las ramas de la ingeniería, en su desarrollo profesional. Será hasta el próximo bloque y que tengan un buen día.